Colegio de Contadores Públicos de México, asesor del Comité Ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos de México, AC, director de práctica fiscal de la Unión de Profesionales Inmobiliarios, asesor del Congreso de la Unión, ha participado como asesor de diversas cámaras, asociaciones como Canacintra, comisiones del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y APEM, y participan en el desarrollo del Plan Económico para la Administración 2024-2030 en la materia económica fiscal. Como nuestro presentador el día de hoy, también está el director de comunicación social de UPIM. Él es un profesional con fuertes conocimientos en el área de management, especialmente en marketing, comunicación, investigación, desarrollo y administración de empresas, planificación estratégica, empowerment y negociación. Muchas gracias, Alejandro Mallorca, por estar con nosotros también el día de hoy. Y pues arrancamos, si les parece bien. Claro que sí, maestro. Hoy día el tema importante, sabemos que es el tema, uno de los temas más sensibles del negocio inmobiliario, ¿no? A nivel nacional. Y vamos a hablar justamente de este tema que es inmobiliarias y operaciones vulnerables para este año. Señor maestro Roberto, le cedo la palabra para que todos nuestros agentes inmobiliarias comiencen con esta primera masterclass con fecha 6 de febrero de 2024. Adelante, Roberto. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Como director de la práctica fiscal de la Unión de Profesionales de Inmobiliaria de México, pues el día de hoy comenzamos con una plática sobre operaciones vulnerables. Es un tema que en diversas ocasiones hemos abordado y bueno, el objetivo que tiene es el de poder en un momento dado pues conocer un poco sobre lo que es el tema de la ley, pues conocida como Ley del Lavado de Dinero, que no es el nombre correcto, es Ley Federal para la Prevención y Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que se le conoce vulgarmente como Ley del Lavado. Y que bueno, generó obligaciones para todas las personas morales y físicas, y bueno, está vinculada con las operaciones inmobiliarias de forma muy importante, con otras también, pero en este sector es muy importante y está correlacionada con lo que es el beneficiario controlador, que es otro tema que hemos abordado ya también y que volveremos a abordar, derivado de la importancia que tiene. Básicamente es una plática general, no es un taller, y se trata de que ustedes conozcan en forma general pues las obligaciones que tienen y desde luego las facultades que tiene el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera para a través de sus leyes y las normas, pues poder en un momento dado poder hacer uso de ellas para poder fiscalizar las operaciones de carácter inmobiliario, que son sobre las que me voy a centrar específicamente. Es una fracción de un artículo de esa ley que define lo que es una operación vulnerable. Se les dice vulnerables porque pueden ser sujetas a mal uso en muchos casos, y bueno, esto tiene su antecedente aquí en la videoproducción que están viendo ustedes. Desde 1989, el grupo que es denominado el GAFI, es un acrónimo en francés para el tema de este grupo, y fue formado con la intención precisamente de regular las operaciones que son riesgosas para efectos de controlar el crimen organizado. Básicamente, su financiamiento y el uso de recursos para poder en un momento dado financiarse en actividades criminales. Hoy en día, el GAFI está integrado por 37 jurisdicciones o miembros, 2 organizaciones regionales, incluyendo la OCDE, que es muy importante, lo que son los Estados Árabes del Golfo Pérsico, y la Comisión Europea. México es un miembro de la OCDE y tiene uso pleno de los derechos y de las obligaciones desde el año 2000. Es decir, no es algo nuevo, como ustedes podrán ver. De hecho, pues el GAFI estableció la mayor parte de lo que ustedes ven en esa ley de lavado de dinero, conocida así vulgarmente, pues es copia de otras legislaciones. Hay cosas que inclusive van más allá, porque el tema está regulado inclusive en materia internacional. Entonces, cuando no tienen reglamentación en nuestro país, se van a lo que es el tema de las leyes internacionales. Es decir, va mucho más allá y es aplicable porque todas ellas están dentro de lo que es la Constitución que tenemos actualmente y que nos rige, permite
la utilización de este tipo de normas internacionales. Básicamente, aquí también interviene la Unidad de Inteligencia Financiera, que es un organismo de la Secretaría de Hacienda, que fue creado desde el 2004, es decir, insisto, no es algo nuevo, simplemente se ha venido regulando y el SAT ha venido estableciendo mucho más seguimientos, mucho más puntuales sobre el tema. El propósito precisamente de la Unidad de Inteligencia Financiera, que está centrado en 3 aspectos, que recibe reportes de las operaciones financieras, es decir, no nada más los bancos ni el SAT. Esta unidad recibe también información, realiza análisis sobre esas operaciones y con la intención de diseminar reportes y hacer análisis para poder detectar operaciones que tienen visos o que tienen ciertas circunstancias que pueden estar asociadas con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Básicamente son los 3 aspectos que tiene, y tiene todo un marco legal, empezando por la ley que les comentaba, que se le conoce como ley de lavado de dinero. Hay reglamentos, hay reglas inclusive de carácter general, hay resoluciones sobre el tema y formatos oficiales, resoluciones además que se expiden para los formatos, y bueno, manuales inclusive internos que debe de manejar todos aquellos que se dedican al sector inmobiliario, y que muchas veces decimos, oye, ¿por qué necesitas un manual? Porque el reglamento de la ley de lavado de dinero lo exige. Es decir, no es opcional, ¿eh? En una visita, que vamos a hablar un poquito sobre el tema, puede llegar a exigir la Unidad de Inteligencia Financiera y el mismo SAT el manual. Y si no lo tienen, puede estar sujeto a reglas que en un momento dado pueden afectar a la empresa y como consecuencia emitir sanciones. El objeto de la ley, pues, básicamente, como les decía, es prevenir operaciones que tengan circunstancias que lleven a considerar que puede haber una procedencia ilícita, ¿cómo se llama? Y que puede ser detectada mediante ya muchos elementos a través del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay que acordarse que el secreto bancario, pues realmente hace mucho que ya no existe, y bueno, esta ley de lavado de dinero, pues tiene varios conceptos que inclusive el segundo de ellos, el primero es la actividad vulnerable, es decir, cuáles son las actividades que van a estar sujetas a esto, y en particular vamos a ver la fracción 15, que es la que está relacionada con el sector inmobiliario, y incluyó un concepto que ya está en el código, que se llama beneficiario controlador, del cual ya hemos dado cursos y hemos hablado un poquito, hemos dado conferencias sobre este tema y que vamos a volver a dar, que es un tema que tiene que ser tomado en cuenta, porque el no tener los requisitos que marca la ley de lavado de dinero y el código fiscal hoy en día, pues implica sanciones. Además de que trae otras definiciones que, pues por el tamaño, y no es el propósito de esta plática ni de esta conversación, pues entrar a ver temas de detalles. No se trata de eso, se trata de tener una idea general. Siempre es importante entender qué considera una actividad vulnerable, y básicamente es la que está ubicada en el artículo 17 de esta ley, y que tiene varias fracciones y que aplica para personas físicas y morales. Oigan, es que yo soy persona con actividad empresarial y me dedico a manejar operaciones del sector inmobiliario. Bueno, pues déjenme decirles que tienen obligaciones de cumplir con esta ley, con sus obligaciones y con los aspectos relativos al beneficiario controlador. Sé que a muchas personas inclusive dicen, es que es muchísimo. Bueno, puede ser mucho, pero hay cosas que, si se hacen correctamente, pues pueden ser parte de la vida diaria de una operación, sobre todo quienes son en un momento dado asesores y tienen ese carácter y firman un contrato. Muchas veces en ese contrato que firman ustedes con sus clientes está el carácter de asesor, y esto implica una responsabilidad que inclusive puede servir para operar en contra de ustedes si no están cumplidas las obligaciones que marcan tanto el Código Fiscal como esta ley de lavado de dinero. Y bueno, estas fracciones, hay básicamente 3 que son las que implican, o yo alcanzo a ver, que están relacionadas con el sector
inmobiliario, no porque otras no estén, simplemente porque estas son las que más se utilizan o más se relacionan, que es los servicios de construcción. Hay algunas empresas que se dedican a realizar desarrollos, ¿verdad? Incluyendo la parte de servicios de construcción, la prestación de servicios profesionales con representación. Y esto es importante porque a veces firmamos contratos que traen representación. Aquí el tema es que al tener esta representación se van a ubicar en esa fracción 11, inciso A de esta ley. Y finalmente la más completa, que es la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles para aquellos que rentan o administran bienes inmuebles. Bueno, pues están cayendo en esta fracción y en la obligación de en un momento dado tener que cumplir con las obligaciones que se marcan. La fracción quinta, bueno, básicamente aquí les transcribo el tema y habla de la prestación habitual o profesional de servicios de construcción. Aquí es importante que la habitualidad o el concepto de habitual se da cuando se realiza la operación en forma continua. La definición no está muy clara y a veces es preferible, si se tiene un desarrollo y lo van a ustedes a administrar la venta, bueno, pues puede ser inclusive la construcción, pues puede ser motivo de que analicen esto, ya sea con personas expertas en materia fiscal o con abogados, para ver que sus contratos no vayan a hacer que caigan en esta situación o que se establezcan limitaciones. Y esto trae como consecuencia, bueno, que en un momento dado ustedes tengan que cumplir con lo que dice y presentar en su caso avisos cuando se realicen actos, operaciones que van a estar regidos por límites, que vamos a hablar un poquito sobre ese tema, medidos en la unidad, en la UMA, en la famosa UMA, en sustitución del salario mínimo. Es un tema que tendremos oportunidad en un momento de platicar y de que lo puedan ustedes ver. La fracción 11, como les decía, es la prestación de servicios profesionales con representación, que es muy común. Ustedes a veces piden una autorización para poderlo promover y en muchos casos representar inclusive. Ese tema tiene que ser bien acotado, porque si no van a caer en esta fracción y pueden exigirles en una revisión que cumplan con todas las obligaciones. A contrario, censo, como dicen los abogados, bueno, si está excluido esto dentro de su contrato, bueno, pues no caerían en esta situación. Sin embargo, la fracción que más, vamos a decir, les atañe a quienes realizan operaciones con el sector inmobiliario es precisamente esta, la 15. En esta fracción habla de constitución de derechos personales de uso, goce de bienes inmuebles. Y esto es importante porque muchas empresas piden, a veces administran, y no nada más llegan a la administración, llegan inclusive a depositar en sus cuentas ¿cómo se llama? El rendimiento de una renta y que después le entregan al dueño del departamento. Le pagan los gastos, les hacen un estado de cuenta. Esto, señores, se llama administración. ¿Por qué? Porque están ustedes realizando una actividad que está grabada, está sujeta a ser vulnerable en términos de lo que establece esta ley de lavado de dinero. Es importante esto porque, insisto, en una verificación pueden en un momento dado ser sujetos a esto y desde luego, bueno, pues como consecuencia tener que cumplir con la ley y de no cumplir van a ver ustedes que las sanciones son muy, muy altas. Es importante también que conozcan que este tipo de sanciones no han sido tan aplicadas. Sin embargo, y les voy a poner un ejemplo, recientemente el SAT en el Plan Maestro 2024, que es un plan maestro que hicieron en 2023 y ya lo modificaron, lo aumentaron y lo están repitiendo para 2024, pues le ha dado muy buen resultado el establecer multas y el verificar. Y como hoy en día esto es a través de sistemas digitales y del control que se tiene sobre los FDIs y los conceptos que en ellos se ponen, bueno, pues déjenme decirles que es muy fácil determinar cuando se realizan esta actividad, además de toda la información financiera que ya posee la Secretaría de Hacienda a través del SAT y de la información que los bancos le mandan y le envían cada mes al SAT. De hecho, les comento que existen algunas operaciones que son automáticamente o en forma sistematizada reportadas al SAT cuando tienen ciertos
características como, por ejemplo, repeticiones, montos, si son o están, vienen de algún contribuyente que no tenga declaraciones. Esto es importante, porque el no tener declaraciones de un cliente suyo, a lo mejor el cliente no tributa, ese es un disparador para que no nada más vaya con su cliente, sino los busque ustedes para ver cómo le están manejando las cosas y obviamente les diga, oye, tú tienes obligaciones en la ley de lavado de dinero, debes de cumplir con todo esto. Entonces los comento nada más como un punto. Y bueno, ¿qué me obliga esta ley de lavado de dinero? Pues tengo que identificar y verificar a los clientes, al usuario que realiza esas propias, las actividades, haciéndome de toda la información relativa a su identidad. Entonces hay que recabar esa documentación y tener un expediente. Puede ser digital, pero hay que tenerlo. Solicitar también al cliente, y esto se hace a través de una declaratoria. Ustedes han tenido la oportunidad de estar con un notario seguramente y han visto pues que por lo menos les hacen firmar 3 declaratorias en las que dicen el origen del recurso, quiénes son, a qué se dedican, ¿verdad? Y bueno, cuál es el propósito, o sea, que va a ser, que realizan una actividad lícita. Esto lo hace el notario porque adicionalmente a pedirle los documentos, tiene la obligación el notario y es responsable solidario en términos del artículo 26. Ustedes, señores, son corresponsables solidariamente de lo que su cliente haga. Por eso, el elaborar una declaración, en Estados Unidos se le conoce como affidavit, es una declaratoria que tienen que tener, es un formato, pero deben de tenerlo, porque de otra manera, ustedes se están exponiendo a que si el cliente tiene alguna cuestión que no necesariamente puede ser de crimen organizado, puede ser que no tenga las declaraciones, pueden hacer en compulsa y decir, y llegar la revisión hasta ustedes, y al no tener estas obligaciones, se hacen sujetos a una multa o una sanción. Es importante también saber que dentro de estas obligaciones, bueno, si ustedes tienen que solicitar al cliente, al usuario, el conocimiento de a quién va a rentarse, porque muchas veces ustedes le rentan y no saben quién es el beneficiario final. Este es precisamente el tema de beneficiario controlador que hemos abordado ya en una plática que dimos, en una pequeña plática, y que vamos a volver a dar otra sobre el tema, que también son obligaciones del sector inmobiliario, tienen obligación de resguardar esa información. Es decir, no nada más basta que se la pidan, tienen que resguardarla, y resguardarla quiere decir conservarla, tanto de manera física o electrónica. Esto es importante, por lo menos 5 años contados a partir de la fecha en que realizaron o cayeron en esa actividad vulnerable. Tienen que brindar facilidades necesarias cuando lleguen las verificaciones. El no tener la información es motivo de sanción, Y obviamente presentar avisos y las declaraciones en los tiempos que tiene previstos el SAT, precisamente, y la ley de lavado de dinero, hay un portal completo para hacer estas declaraciones. El no presentarlas los hace sujetos a unos montos muy importantes, estoy hablando económicamente, muy altos, por cada declaración no presentada, señores. Entonces, es importante esto, porque el SAT sí lo está tomando como una fuente de ingresos que es motivo del incremento que ha tenido en la recaudación. El SAT no está haciendo, porque algunas personas dicen que es terrorismo fiscal. No, no es terrorismo, está en la ley, desafortunadamente o afortunadamente, y lo está aplicando y lo seguirá aplicando. Entonces, lo correcto es que cumplamos. Hay algunas cosas que son reiterativas, que se repiten cada vez, cada mes. Cada vez que ustedes hagan una operación, hay que llenar esos formatitos y enterarlos, porque de otra manera, si ustedes no han cumplido, pues pueden ser sujetos a que en una visita, pues amablemente el SAT les establezca un crédito fiscal que puede proceder y que en su momento puede ser motivo de contingencias económicas que a lo mejor puede ser peleable. Sin embargo, ¿para qué esperarse a que suceda eso cuando estamos aquí platicándolo y podemos solventar las cosas si en su momento tienen la debida atención y asesoría para poder hacer las cosas correctamente? Estos son el tipo de cosas que tienen ustedes que estar enterados y que gracias a la UPIM, bueno, pues están ustedes teniendo una idea, porque a veces nos enteramos porque tenemos encima el aviso,
de presentación o peor aún, el requerimiento, y bueno, no contamos con la información, sino simplemente hasta que nos llega a través del buzón. Hay avisos, plazos y formas que tienen que ser realizados, y bueno, esto está previsto, el límite es la fecha del día 17, igual que cualquier declaración, y son declaraciones que, déjenme decirles, están muy reguladas. No son declaraciones fáciles, hay pocas personas o pocas firmas de consultoría que estén dedicadas o sean expertos. De hecho, hay contadores que están certificados. Sin embargo, déjenme decirles que el llenado de estas declaraciones sí es complejo y requiere un conocimiento técnico. En lo personal, nosotros tenemos dos áreas de tecnología que nos permiten apoyarnos para poder en un momento dado precisamente cumplir, porque hay manuales para el llenado de estas declaraciones que van mucho más allá de la ley y que permiten llenar correctamente la declaración. Y esto se los comento porque el llenar mal una declaración es también motivo de sanción. Entonces hay que hacerlo correctamente una sola vez para disminuir este tipo de contingencias. Esta ley también, déjenme decirles que el tema de la UMA y del salario mínimo, bueno, la unidad de medida autorizada es una medida que se puso y que el 27 de enero del 2016 se publicó en un decreto y que fue materia con la intención de que fuera un poquito más apegado a la realidad, porque el salario mínimo, ustedes saben que ha venido incrementándose, pero había quedado ya muy alejado de la realidad. Entonces decidió la Secretaría de Hacienda, a través de ese instrumento de UMAS, sustituir lo que son los salarios mínimos generales. En la mayor parte de las leyes, si ustedes ven el decreto, hay muchas que siguen hablando de salarios mínimos. Debe de entenderse que cuando se haga mención de esto, se trata de la UMA. Es una medida que permite pues conocer en un momento dado y que es sustituto del salario mínimo. En el caso de lo que son los avisos e identificación, porque son dos los puntos. Nosotros tenemos que identificar cuando pasa de estas cantidades de 1015 UMAS, ¿verdad? Que el valor al día de hoy es de 105.57, 108.57, y identifica y a dar el aviso cuando ascienda a más de 3.210 unidades. Esos son los límites que establece la ley en su artículo 17, precisamente para el sector inmobiliario. Esta parte es importante que lo entendamos porque estos límites nos permiten diferenciar entre personas que van a ser sujetos a que los identifiquemos y en su caso demos aviso a la autoridad de que estamos haciendo una operación con ellos por el monto que se está haciendo. De igual manera, las declaraciones, bueno, deben ser realizadas más tarde del día 17 y se lleva a cabo en el portal, ¿verdad? Para en un momento poder cumplir con esta obligación que, insisto, es mensual y debe de ser llenada de acuerdo a lo que establecen los manuales, el mismo portal, porque hay un portal de lavado de dinero, en donde se hace el llenado de estas operaciones de acuerdo a lo que establece. Bueno, y aquí viene un tema importante. La unidad de inteligencia financiera puede verificar y tiene facultades para comprobar de oficio en cualquier tiempo el cumplimiento de estas obligaciones, no nada más en el SAT. Y esta lo hace normalmente porque tiene alguna notificación por parte de la institución financiera o por parte del SAT, ¿verdad? O por parte de terceros, de que se están realizando operaciones que tienen ciertas características que pueden ser representativas de una situación anormal. Entiéndase por anormal, pues a lo mejor un monto que es inusual, una operación con un contribuyente que a lo mejor no existe para el SAT, sin embargo está haciendo una operación. Entonces, ese es motivo de que levante la unidad de inteligencia a la mano y diga, oye, fíjate que necesito que me des toda la información sobre esta persona y ustedes van a tener la obligación de cumplir. De no hacerlo así, pues vienen las solicitudes por otra vía, que es la del requerimiento y desde luego con una sanción. Y aquí pues hay que tomar en cuenta, señores, que las sanciones, como les decía, no son baratas.
tiene facultades para hacerlo a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y lo hace a través del SAT y se convierten en crédito fiscal que tiene que ser garantizado y tiene que ser, en su caso, pues establecido un proceso de carácter jurídico para en un momento dado buscar desacreditar ¿cómo se llama?, la procedencia del mismo, o en su caso, ¿verdad?, pues hacer el pago, que es lo peor que podría pasarles, porque las sanciones sí son muy altas y son sanciones que tienen repercusión pues en cualquier contribuyente. Yo no creo que haya nadie al que le sobre un peso, y bueno, tendrá que cumplir y de alguna manera o contratar a un abogado o en su caso garantizar la fianza para poder irse a un juicio, y no es barato ni es una solución de inmediato. Son cosas que, insisto, hay que tomar en cuenta y lo estamos platicando en este momento. El no tomar acciones para poder resolver estos temas puede ser motivo de que en un momento dado ustedes sean sujetos a una revisión, insisto, no tanto por ustedes, puede ser por una compulsa, porque el tercero a lo mejor no existe, porque la persona, hay algún aviso inclusive internacional por parte de alguna institución internacional o por una institución financiera del extranjero. Y bueno, son situaciones sobre las que no tenemos control, y el SAT sí tiene información a este respecto. En alguna ocasión he tenido oportunidad ahí en la OPIM de dar alguna plática en la que me han preguntado, bueno, ¿hasta qué nivel llega el conocimiento que tiene el SAT? Les pongo un ejemplo de una resolución miscelánea de comercio exterior que desde el 2014 existe, en la cual ustedes, los que tienen oportunidad de viajar a los Estados Unidos o a algún otro país, pues déjenme decirles que la IATA entrega la información desde que ustedes adquieren un boleto a través del servicio de una empresa de agencia de viajes, hasta la manera en que lo pagaron, cuántas maletas llevan, en qué asientos se sentaron, cuántas maletas llevaban, el peso que tenían las maletas cuando se fueron, y también checan cuando regresan. Entonces, la información es vasta que tiene el SAT, y eso de la invisibilidad fiscal no existe, señores. Yo creo que quien opte por pensar en eso, pues está equivocado. Hoy en día, el SAT tiene muchas herramientas y la Unión de Inteligencia Financiera para poder hacerse de información que en un momento dado, al no tener una respuesta por parte de un contribuyente sujeto a esta ley o inclusive al Código Fiscal, porque el Código Fiscal ya habla de beneficiario controlador, insisto, se van a colocar en una situación, los abogados dicen de hecho, no de derecho. Esto quiere decir, se van a ubicar en un supuesto en el cual ustedes van a ser acreedores a una sanción, si es el peor de los casos, o a una aclaración, que además de eso, pues puede llegar a tener pues bastantes complejidades administrativas para poderlas solventar. Las multas, como les decía, pues van básicamente a aplicarse sobre quien no cumpla con los requerimientos que formule la Secretaría, desde luego quien incumpla con la obligación de presentar en tiempo los avisos, y la sanción está prevista, será aplicable cuando la presentación del aviso se realice más tardar de los 30 días siguientes en la fecha en que debe haber sido presentado. Es decir, tienen 30 días a partir de cuando debe haber sido presentado para poderlo hacer, y si no lo hacen, bueno, pues estarán jugándose la posibilidad de un aviso, porque está avisando ahorita el SAT actualmente, y la ventaja es que ahorita son avisos. Por eso les digo que es un buen momento para poder pues ponerse a revisar estos temas con sus contadores o buscar la asesoría correspondiente para que puedan cumplir adecuadamente. Esta información también pues es para quien incumplan la obligación de presentar avisos sin reunir sus características y sus obligaciones. Para quien incumpla con las obligaciones para notarios, también los notarios entran dentro de este concepto, y presentar los avisos, desde luego, porque acuérdense que hay dos aspectos. Identificar es una obligación, y en su caso, cuando excedan los límites, presentar los avisos. Y también para quienes participen en estos actos, operaciones prohibidos, obviamente con efectivo y metales. Como ustedes saben, pues el control del efectivo ha sido muy importante. Los puntos están muy bien considerados. Estos aquí les hago un resumen
del valor, que son muy altos, son valores, si ustedes los ven, y están señalados por las actividades que son incumplidas. No voy a entrar mucho en detalle, esto lo pueden encontrar tanto en la página del SAT como en la ley, ¿verdad? En lo que se refiere a los artículos relacionados con las sanciones y en la ley también del lavado de dinero, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Y bueno, aquí tienen algunos avisos referentes al incumplimiento, pues primero de los requerimientos, luego a lo que se refiere a la identificación de los clientes o usuarios, que va de 200 a 2,000 veces UMAS, que es, pues multiplíquenla por 105 el valor del día de hoy y van a encontrar que son cantidades muy significativas y la verdad, pues es preocupante que lleguen porque además, a pesar de que existe rangos, pues en un momento dado los aplica el SAT normalmente el más alto, no aplica el más bajo. Entonces, yo sugiero que tengan cuidado y bueno, tenemos aquí una mano de Diana López. No sé si quieras, Diana, comentar algo. Sí, yo preferiría, no sé si quiere, ¿qué te queda más cómodo a ti, Roberto, contestar pregunta tras pregunta? Pues podemos, si quieren, ya casi vamos a terminar. Muy bien. Si quieren, en 10 minutos más, podemos empezar a ver las solicitudes de ¿cómo se llaman? De preguntas, de los cuestionamientos y empezarlos a contestar con todo gusto. Claro que sí, estimada Diana, ya quedó tu primera solicitud como primera, mantente ahí, por favor. Terminando la conversación, empezamos con la ronda de preguntas. ¿Cómo ven? Dedito para arriba los que estén de acuerdo. Excelente, claro que sí, completamente de acuerdo. Gracias. Claro que sí, mi estimada Dianita. Muy bien, seguimos. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con el tema. Como les decía, es importante ir viendo algunos de estos temas y bueno, en el caso de obligaciones van a encontrar que, o sea, multas, ¿cómo se llama? Hay por muchos conceptos, hay cumplimiento de obligaciones en el tiempo de avisos, de los requisitos también señalados por la ley, ¿verdad? Como son la cancelación definitiva o habilitación en caso de reincidencia, porque también eso es algo muy penado, cuando se reincide, es decir, se cae una vez y se vuelve a caer, pues son sanciones, como ven, muy altas, y estamos hablando de hasta 10,000 veces los valores, y créanme lo que, pues, por ejemplo, en este caso, en lo que están viendo, pues los fedatarios públicos tienen un castigo muy duro, muy severo, por no hacer adecuadamente las cosas, por eso tienen formatos, ese es muy importante, el tema, y bueno, hay que tener formatos, señores, los formatos pueden ayudarnos a resolver muchos de los temas relativos al cumplimiento de estas obligaciones. Finalmente, pues el no respetar las restricciones en el uso de efectivo, es decir, quienes utilicen efectivo para sus operaciones y excedan los límites autorizados, bueno, pues también van a tener ese problema. Y bueno, aquí hay el valor de las sumas de algunos años para que vean cómo ha venido variando. Y bueno, tenemos ahí a Roberto Almada con una pregunta, en un momento la abordamos, compañero Roberto, ahorita la abordamos. Y pues, las recomendaciones son básicamente que las empresas inmobiliarias, pues hay que revisar el cumplimiento de esto y entender que esto sirve para aumentar el valor de su negocio. Yo creo que son cosas importantes que ustedes tienen que ir viendo y que les va a servir a ustedes para poder en un momento dado cumplir. Aquí les doy algunas recomendaciones que van desde elaborar un plan de trabajo para revisar el cumplimiento, se hace una sola vez, es desarrollar un procedimiento, esto es importante. A veces queremos hacer las cosas como cuando nos acordamos y la verdad es que hay que tratar de tener un pequeño, y además que es obligación, y lo puede pedir la Unión de Inteligencia Financiera, el manual de aplicación de todo lo que es la ley de lavado de dinero para efectos del sector inmobiliario. Abrir un expediente, desde luego, por cada cliente. En caso de tener el expediente por cliente actualizado, bueno, verificar la presentación de las declaraciones para que en un momento dado puedan ustedes cumplir con ese requisito, verificar los acuses de las declaraciones. Debe de existir un papel de trabajo conciliado con bancos. Esto es muy importante, muy importante el tener, porque el SAT lo que pide normalmente es la base y la vinculación con los estados de cuenta. Ya un sistema
en un sector inmobiliario que no tenga esto, se vuelve en un momento dado pues un sistema complejo. Se vuelve en un tema que puede ser delicado y que en un momento dado pues es sujeto a que se pongan ustedes en riesgo de una, ¿cómo se llama? Una llamada de atención. Entonces son temas que hay que ir viendo y tener conciliado con la parte de bancos. Básicamente son los temas y las recomendaciones, el material está a su disposición y bueno, me gustaría proceder a contestar algunas de las preguntas que nos están haciendo. No sé, Así es. Es si pudieras un tema muy, muy interesante. Primero que todo, Roberto, agradecerte, ¿no? Por los conocimientos, ¿cierto? Y sobre todo empezar a trabajar, ¿no? Como bien dice, estos procesos con los diferentes clientes, porque todos estamos sujetos a revisiones constantes, solo que no siempre le damos la importancia de día. Ya tenemos la primera pregunta. Diana López está por acá. Diana, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes a todos. Cuéntanos, Diana, ¿cuál es tu pregunta? No, es muy sencilla, pero creo que ya fue contestada en la exposición. Sin embargo, para conseguir precisamente ese manual, ¿verdad?, tan valioso sobre todas estas cuestiones de lavado de dinero y demás, ¿eso se hace por vía internet o cómo se solicita? No, no hay un manual. Realmente se requiere de un especialista, se requiere de una consultoría. Es un reglamento básicamente que trae los procedimientos que deben de tener, que están contenidos en la ley. Lo que pasa es que sí es un manual completo que debe decir, porque la mecánica con la cual ustedes se aseguran, y así lo pide el reglamento de la ley de lavado de dinero, que se tenga un manual. Y no establece cuáles son los requisitos. Un manual pueden ser 3 hojas o pueden ser 20 hojas. Lo que es necesario es tener el manual. Digamos que cada empresa lo modela, ¿no? Cada empresa debe desarrollar es un modelo y se tiene que hacer. Ahí les recomendaría a ustedes que, bueno, tuvieran la oportunidad de ir verificando y, bueno, buscando en un momento dado el poder, ¿cómo se llama? Buscarlo y tenerlo. Insisto, no, hasta el día de hoy no he visto que lo haga en forma repetitiva. Sin embargo, si es una facultad que tiene y más vale, ahí está en la ley. Eso es importante, lo que nos comparte Roberto. También hacemos la invitación a toda nuestra inmobiliaria, agente inmobiliario, que se contacte con Roberto Sotoleiva. Roberto, si quieres compartir tus datos, porque sí, estos temas son súper sensibles, ¿no? Y que se acerquen contigo, por favor. Claro que sí. Muchas gracias. Perfecto, gracias, bien claro. Me pregunta Cristóbal que si no es un desarrollo, un manual normal. Bueno, básicamente es un manual en el cual contenga las obligaciones que vienen en la ley, reglamentos y todos los formatos. Eso es lo que quiere el SAT, saber que ustedes tienen un orden y está facultado para pedirlo. Eso es lo más, vamos a decir, lo anormal, porque normalmente en una revisión del SAT lo que pediría, ustedes esperarían, es que pues, les pidiera la relación o la base de un papel de trabajo, no un manual. Bueno, aquí hablan de manuales. ¿Okay? De un manual, entonces la consecuencia de hablar de eso es una obligación formal, física, que debe de tener, en la cual debe establecerse qué procedimientos hacen ustedes para cerciorarse de que están cumpliendo con la ley. Obviamente, pues cada cliente debe cumplir con eso, ¿verdad? No quiere decir con todo, porque habrá clientes que lo tengan, habrá clientes que no lo tengan. Sí, aquí Cristóbal nos dice, es como listar obligaciones a cumplir para evitar, ¿no? Todo lo que es el tema del lavado de dinero y verificar que se cumplan. Así es, efectivamente. Muchas gracias, Cristóbal, por la pregunta. Espero hayamos respondido tu duda. Sigue Roberto Almada. Roberto, no sé si la vas a escribir en el chat. Tocayo. Estamos contigo. Buenas tardes, Tocayo. Felicidades por la ponencia. Gracias, muchas gracias. Gracias, Roberto. Mira, escucho mucho el que pueda haber sanciones, que pueda haber consecuencias, ¿no? Lo cual es totalmente veraz. Yo lo que recomendaría a los compañeros inmobiliarios es tener una carpeta de evidencias. Aquí en el tema de lavado de dinero hay 2 puntos fundamentales. Uno es el aspecto fiscal, Tocayo, que tú lo estás tocando de maravilla. ¿Cuáles son las obligaciones de un asesor en el pago de impuestos, etcétera? Esa es una parte importante, pero no hay que olvidar que el tema del lavado de dinero conlleva también asunto penal y asunto civil de responsabilidad. Entonces, por un lado,
como asesores podemos ser multados, sancionados porque no pagamos a tiempo, porque no pagamos lo previsto o porque no informamos en su momento. Sin embargo, es bien importante la carpeta de evidencias en el sentido de manejar con nuestro cliente siempre un contrato de prestación de servicios, un contrato de intermediación, en el cual se estipule claramente quién me contrata, quién me paga mi comisión, quién va a vender, quién es el obligado de firmar la compraventa, la constructora, etcétera, ¿no? Toda esa parte, tenerla muy bien evidenciada en nuestro contrato de prestación de servicios, siempre dar facturas por el cobro de honorarios, y siempre tener la evidencia, pues el departamento se vendió 20 millones, efectivamente se recibieron los 20 entre notario, etcétera, y evitar aquellas operaciones que se están haciendo, el clásico, pongo menos en la escritura, pero te lo vendí más alto, y entonces todo ese tipo de situaciones son focos rojos. Si como asesores estamos viendo que el que nos contrató fue una empresa, pero nunca aparece, pero a su vez firma otra y a su vez aparece. Todos esos puntos rojos, focos rojos, perdón, es donde hay que estar muy atentos. Muy atentos, así es, Alejandro. Entonces, tener una carpeta de evidencia, nuestro contrato de prestación de servicios, el cliente a que atendimos, cómo captamos al cliente, cómo investigamos de alguna forma al cliente, nos firmó nuestra carta de lavado de dinero, origen de los recursos. O sea, nosotros como asesores tener nuestra carpeta, independientemente que hagamos el tema fiscal de enterar nuestros impuestos, y entonces de esa forma vamos aprendiendo a llevar todas las operaciones de forma muy transparente, y aquello que en su momento nos salte a la vista, pues inmediatamente preguntar, indagar, y si es necesario, pues salirse del negocio, si vemos que existe algún peligro inminente, ¿no? A futuro o a corto plazo acerca de cómo se llevan a cabo las operaciones. Entonces, si es bien el contrato de intermediación, hay que hacerlo por cliente, o sea, ya UPI maneja su contrato, en fin, pero hay veces que se puede adecuar, ¿no? Añadir, investigar más con quién vamos a trabajar. Es correcto. No, esa es la... Yo quería hacer una pequeña aportación, perdón, maestro, y aquí a los dos. Tengo entendido que inclusive la factura que uno emite es una factura que el cliente que paga un ISR puede deducir esa factura. O sea, así es. Eso también viene siendo un beneficio, ¿no? Para quien tenga que pagar un impuesto sobre la enajenación. En este caso, son muchas veces a la gente a quien uno representa, que son las propiedades o los dueños de los propietarios. Roberto, los dos Robertos, no sé si estoy en lo correcto, pero eso también hay que planteárselo desde una vereda positiva, desde lo financiero, ¿no? Sí. Mira, los comentarios que hizo Roberto, mi tocayo, son muy ciertos, y desafortunadamente pensamos que el CFDI lo es todo, y en ocasiones no alcanzamos a ver la responsabilidad que tenemos, como dice Roberto, cuando no tenemos un documento para una carpeta de evidencias, porque son evidencias las que va a pedir. Y aquí voy a hacer una mención que no me gusta hacerlo, pero la diferencia entre sentarse con el SAT y con la Unidad de Inteligencia Financiera es algo que mencionó Roberto. El SAT finca un crédito fiscal. La Unidad de Inteligencia Financiera va a llevar las cosas con la finalidad de establecer una pena corporal. Es un delito el no cumplir con la ley de lavado de dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado en el cumplimiento, y una buena asesoría por parte del área jurídica es importante en esas declaraciones, como bien dice Roberto. Perfecto. Gracias, tocayo. Gracias, Alejandro. Así es. Sí, no sé si ya tenemos más preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta de todos los participantes que quisieran aprovechar de hacer? Quería rectificar lo que les estaba diciendo. Eso también es un hecho, ¿no? No sé, todas las personas si manejan esto que yo les estoy compartiendo, pero de por sí las facturas que nosotros emitimos como agentes inmobiliarios por la comisión está acordada en un contrato, ¿no?, de representación, se pueden deducir, ¿no?
Sí, claro, desde luego. Al hacerlas correctamente, porque algunos sistemas, y les quiero aclarar esto, son abiertos. Abiertos quiere decir que quien lo llena tiene muchas alternativas. El famoso comprobante fiscal digital. El término factura realmente jamás existió en la ley. Es un término casual que hemos usado durante muchos años, pero bueno, es como lo conocemos, ¿no? Todos hablamos de facturas. Es el famoso CFDI, que también le llaman así, es el acrónimo del comprobante fiscal digital. Sin embargo, el llenado de esto es importante, como bien dice, es deducible cuando se llena correctamente, porque además existen dos efectos. El primero es para quien lo emite incorrectamente el CFDI, puede ser sujeto a una sanción. Y el segundo, quien lo recibe y está mal hecho, es no deducible. Fíjense la importancia que tiene, es un doble efecto, y puede el SAT sancionar por los dos conceptos, y además la unidad de inteligencia financiera puede entrar a tipificar que se trata de un delito, que es lo que mencionaba Roberto, que es importantísimo entender esa diferencia. A mí me preocupa mucho a veces mencionarlo, pero a veces es mejor hablarlo así tan crudamente para que entiendan que la responsabilidad que se tiene en el manejo de operaciones inmobiliarias, ¿no? Porque a veces lo tomamos muy sencillo, no, bájale, súbele, no declares todo, o sea, con una facilidad que se piensa que no va a suceder nada, y cuando sucede, pues vienen las consecuencias, ¿no? Por eso es importante, mi estimado Roberto, y yo creo que todos lo hemos ido aprendiendo con el correr del tiempo, entender que hay una parte de los ingresos de las operaciones inmobiliarias que son súper importantes destinarlo a expertos, ¿no? A contadores, a abogados, ¿no? Que cuentan con la expertise para poder blindar este tipo de operaciones, porque muchas veces uno, por ahorrarse un dinero, lo quiere hacer uno a modo personal, y bien lo está señalando Roberto, a veces en el acrónimo, ¿no? O en la definición te puedes equivocar en una palabra, no hay una coincidencia con lo que, digamos, asume la notaría como tal, y te pueden meter en un problema muy grande. Por eso yo quería nuevamente repetir a todos nuestros colaboradores que están en este minuto conectados, acercarse con Roberto Soto, ¿no? También parte del grupo jurídico que regularmente está resolviendo las consultas. Está también el licenciado Roberto Almada, que está presente, ¿no? Y que se está dando ahora, al cierre de esta conversación, una plática muy interesante. Pero ya saben que para materia de contabilidad, con Roberto Soto Leiva, él siempre está con toda la disposición para todos nosotros, cualquier duda o consulta, y también el despacho jurídico de UPIM. Ya saben también que ahí los licenciados, los abogados expertos van a estar respondiendo dudas y consultas, ¿no? Sí, con todo gusto les podemos asesorar, y como les digo, tenemos algún tiempo ya en la materia de lo que es los conceptos que tienen que ver con todo lo que es las declaraciones vulnerables, todas las operaciones vulnerables, sus consecuencias, y el cumplimiento en el sector inmobiliario, pues resulta altamente delicado, porque por el que ustedes vieron el rango de multas, digo, no es lo mejor para hablar, pero no es por espantar a nadie, es para ocuparse y no tener un problema. Y entre pagar una asesoría y pagar una multa es una gran diferencia. Y hacer las cosas a tiempo, y además sin la premura de tener encima una revisión por parte del SAT, o en el peor de los casos de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Así es. Así es. Licenciado Roberto Almada, ¿algo que quiera también adicionar? ¿Lo vi por ahí? ¿O todo no, nada más subrayar ese tema, ¿no? La importancia del contrato de intermediación, las operaciones muy transparentes, y parece mentira, pero donde se están dando más este tipo de prácticas es en los desarrollos nuevos. O sea, las constructoras, digo, porque cuando es un cliente, un particular que está vendiendo su mansión y se la vende a otro particular, son operaciones relativamente, digo, sencillas en el sentido de cuidado. Donde hay que tener más precaución son en los proyectos nuevos, obras nuevas, preventas, etcétera, porque ahí es donde más se juegan las empresas con el yo facturo esto, pero me vendes esto, etcétera, todo ese juego de dinero que hay. Es ahí donde hay que tener mayor precaución, digo, en todo, pero sobre todo en ese tema, ¿no? Muy bien. Nada más. Gracias. Bueno, pues ya se cumple la hora. Por mi parte, primero que todo, agradecer, ¿no?, al contador Roberto Soto Leiva por una brillante exposición. Es un tema muy, muy importante, ¿no?
agradecernos, se quedaron desde los que entraron, estuvieron presentes sin perderse ni un minuto de esta importante presentación. Vuelvo a reiterar la invitación para todos nuestros asesores. Esta presentación va a quedar grabada en nuestra biblioteca virtual y a todos los que están conectados, acercarse con nuestro contador, ¿cierto? Roberto Sotoleiva, para dudas, para todo lo que es materia de asesoría contable, con toda esta experticia que tiene el maestro, sin duda que van a ser operaciones muy seguras. Y lo acabamos de decir, y lo vamos a decir como bien lo dijo Roberto, ¿no? El abogado y nuestro contador, entre pagar una asesoría y pagar una multa, creo que hay una diferencia y una brecha abismal, ¿no? Y Así para es. eso se crean asociaciones con el objetivo de poder blindar a nuestros afiliados. Así es. Invitamos a todas también a nuestros afiliados que invitan a más gente, inviten a interesados, amigos, hay mucha gente, yo sé que usted maestro lo ha visto, mucha gente que se está incorporando al sector inmobiliario, pero lo están haciendo de una manera muy informal, entonces es importante hacerles ver que sobre todo por la cantidad de dinero que implican estas operaciones, es sumamente importante que se asesoren con las personas correctas. Así es. Muchísimas gracias a todos y bueno, si tienen más dudas, con todo gusto nos ponemos a sus órdenes para consultas y para poderles ayudar y apoyar en los temas que tienen que ver con contabilidad y impuestos de la parte fiscal y desde luego con la parte de vulnerables que es delicada. Así es. Mi estimado Roberto, un gusto saludarte nuevamente. Un placer para nosotros como Unión Inmobiliaria Profesional de México tenerte acá. Eres parte, eres el director, ¿cierto?, de un área crítica, yo diría hoy día fundamental en este tipo de operaciones. Así que nuevamente invitamos a todas las personas que se acerquen contigo cuando tengan duda o consulta. Ellos seguramente la van a hacer llegar y ya tienen tus datos, ¿no?, para que también se acerquen contigo y puedan seguir aprendiendo y formándonos este negocio tan bonito, pero a la vez también tan estricto y tan exigente como es el negocio inmobiliario. Así es. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Que tengan un